¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Holotaku. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 911. El orgulloso Banco Central Tailandés. Era lo que esperaba Feng Yu. El gobierno tailandés no tiene suficientes reservas de divisas y aún debe conservar una parte para otros fines. Entonces, el gobierno tailandés acudió al gobierno de Singapur para obtener un préstamo de 5.000 millones de dólares. Junto con los 5.000 millones de dólares del gobierno tailandés y los 2.000 millones de dólares de antes, habían usado 12.000 millones de dólares para detener la depreciación de su moneda. Los repentinos 5.000 millones de dólares adicionales del gobierno de Singapur ayudaron a que los tipos de cambio del baht tailandés aumentaran rápidamente. Hace 2 días, las tasas eran de 26,31 y pronto llegarán a 26,1. Hay un aumento repentino en la demanda de baht tailandés, pero Soros y sus hombres no tienen suficiente baht para descargar. Soros estaba en pánico. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Singapur se involucró de repente? Tailandia es un socio comercial importante en Singapur y los gobiernos de ambos países tienen buenas relaciones. Hay otra razón importante. El gobierno de Singapur descubrió que Soros había construido en secreto una cartera de contratos de futuros de posiciones cortas en Singapur. El gobierno de Singapur sabía que después de que Soros atacara a Tailandia, apuntaría a Singapur a continuación. Si Soros solo hubiera apuntado a un país a la vez, podríamos no ganar. Pero había atacado a un país y conspirado contra otro a la vez. Los gobiernos de Singapur y Tailandia quieren golpear a Soros y hacerle saber que ahora es diferente. No es fácil manipular la moneda de un país ahora. Si Soros no logra derribar al gobierno tailandés, su reputación se verá afectada y nadie seguirá su ejemplo para atacar la moneda de otro país. Tailandia y Singapur querían detener a Soros y confiaban en que lo lograrían. El gobernador del Banco Central de Tailandia estaba dando una conferencia de prensa. Estamos luchando para proteger el baht tailandés y haremos que paguen esos especuladores de divisas. ¿Quiénes son los especuladores? Todos conocían la respuesta. El gobernador del Banco Central de Tailandia se convirtió inmediatamente en el héroe de todos los tailandeses. Con 7.000 millones de dólares de sus reservas y 5.000 millones de dólares de Singapur. El baht tailandés volverá a la normalidad. Al mismo tiempo, la bolsa de valores de Tailandia también comenzó a recuperarse. Todo parecía estar desarrollándose, según los deseos del gobierno de Tailandia. Pero Feng Yu cree firmemente que Tailandia perderá esta guerra. Primero, el gobierno tailandés no tiene suficientes reservas extranjeras ahora. Tienen solo alrededor de 20.000 millones de dólares en total, y Singapur había interferido para ayudarlos. Además, Soros no estaba preparado. Todavía tiene muchos fondos que no se usaron en esta guerra. Otra razón es que Feng Yu no participó. Si Feng Yu se había sumado, el gobierno tailandés tenía que utilizar todas sus reservas extranjeras para estabilizar su moneda. Por último, Feng Yu descubrió que el gobierno tailandés no tenía más trucos bajo la manga. También tuvieron que gastar una gran cantidad de dinero para estabilizar su mercado inmobiliario. La crisis financiera está ocurriendo y el mercado de valores casi se derrumbó. Pero los precios inmobiliarios de Tailandia siguen subiendo. El gobierno tailandés no permitirá que su mercado inmobiliario colapse. Una vez que su mercado inmobiliario colapse, será una repetición de la caída de Japón. Es por eso que el gobierno tailandés hará todo lo posible para evitar que su mercado de valores se derrumbe y, al mismo tiempo, estabilizar su mercado de divisas e inmobiliario. Aún deben evitar que los inversores extranjeros retiren sus inversiones de Tailandia. Si se tratara solo de uno o dos problemas, el gobierno de Tailandia podría resolverlo fácilmente. Pero con todos estos problemas sucediendo al mismo tiempo, no hay forma de que el gobierno tailandés pueda manejarlo. Además, Feng Yu pudo decir que el gobierno tailandés está más preocupado por su mercado inmobiliario que por la depreciación del baht. Es por eso que utilizarán más fondos en el mercado inmobiliario. Actualmente, el gobierno tailandés ha ganado y el baht tailandés está aumentando de manera constante. Son solo unos días y las tasas se habían recuperado a 25,71. Debería recuperarse mañana a 25,1. Para llegar a 25.
1. El gobierno de Tailandia y Singapur debería haber agotado todos sus fondos. Esto debería ser lo mejor que pueden hacer, y Feng Yu sintió que las tasas no podrían volver a 24:1. Soros mira el aumento del baht tailandés, pero no sintió ningún estrés. Soros había perdido esta vez. Si el baht tailandés regresa de 25:1, sus pérdidas serán de al menos 400 millones de dólares cuando cancele sus contratos futuros. El mercado de valores también se está recuperando lentamente y el índice bursátil está subiendo. Los rendimientos de sus futuros de acciones son cada vez menores. Hacer uso del mercado de valores y Forex es la táctica de Soros. Si todo va de acuerdo con su plan, ganará dinero con ambos. Pero ahora, Soros no pudo hacerse cargo de ambos mercados y ha sufrido pérdidas por el dumping de acciones y divisas. No pudo recuperar todas sus pérdidas de los contratos de futuros. El gobierno tailandés lo había hecho bien esta vez y había hecho que Soros sufriera pérdidas de más de 600 millones de dólares. Soros estaba furioso cuando recordó que Feng Yu se retiró después de obtener algunas ganancias. La ira de Soros hacia Feng Yu era más que el gobierno tailandés y el director del Banco Central de Tailandia. La represalia del gobierno tailandés y su banco central es normal, y Soros lo esperaba. Pero la repentina retirada de Feng Yu estaba fuera de las expectativas de Soros. Si no fuera por la participación de Feng Yu, Soros habría preparado más fondos para lidiar con el gobierno tailandés y podría haber ganado. Soros no estaría perdiendo dinero si Feng Yu no hubiera participado. Soros no había pensado que tampoco confiaba en Feng Yu. Todo este tiempo, les había pedido a sus hombres que monitorearan los fondos de Feng Yu. Ambas partes no se confiaban mutuamente. ¿Cómo pueden cooperar bien? Jefe, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Seguiremos pidiendo prestado baht para luchar o? Preguntó Druckenmiller. Soros había hablado con sus administradores de fondos y acordó continuar suprimiendo el baht tailandés mientras transfiere fondos de otros países. Al mismo tiempo, persuadirán a Feng Yu para que participe y continuarán difundiendo rumores. Pero ahora, con Singapur entrando en escena, Soros y sus hombres no pudieron continuar. El interés de pedir prestado baht había aumentado mucho sus costos y no podían utilizar los préstamos a corto plazo más convenientes, ya que sería como dar dinero al gobierno tailandés. Soros tomó una decisión difícil. Vamos a parar. Cancele todos los contratos futuros de acciones primero para dejar de perder y retirar temporalmente. Una vez que todos nuestros fondos estén ingresados, regresaremos. La decisión de Soros es admitir que había perdido esta guerra. Druckenmiller quiere decirle a Soros que esta pérdida tendrá un impacto significativo en su reputación. Pero no sabe cómo decírselo a Soros. Si no admiten la derrota, sus pérdidas aumentarán. El gobernador del Banco Central de Tailandia volvió a estar rodeado de periodistas. El baht tailandés había vuelto a 25:1 y todavía estaba subiendo. Alcanzar 25:1 no debería ser un problema. Con la ayuda de Singapur, habían ganado contra Soros, y Soros se había retirado. Yo había dicho que haríamos que esos especuladores perdieran todo su dinero. Ahora lo habíamos logrado. Nadie puede manipular el baht tailandés. Nadie puede ganar poderosamente, Tailandia. Soros arrojó el control remoto al televisor con enojo. Choque. La pantalla del costoso televisor LCD se rajó y salió humo. ¿Quieres dejarme perder todo mi dinero? Multa. Esperemos y veamos quién se ríe al final. Capítulo 912. Chris Patten. Hola, ¿es el señor Feng Yu? Feng Yu tenía curiosidad. No mucha gente conoce su número de teléfono de Hong Kong y él no da este número. Este es un número desconocido y, por su acento, su mandarín es muy pobre. Hablando. ¿Quién es ese? Soy Patten. Me gustaría conocerte. ¿Cuándo es conveniente que nos encontremos? ¿Eh? ¿Zueco? ¿Por qué este nombre es tan familiar? Suena como un extranjero con un fuerte acento cantonés. Espera, el nombre del gobernador de Hong Kong es Patten. Feng Yu pensó por un momento. Todas sus inversiones en Hong Kong son legales y no han pisado los pies de nadie. Tampoco había hecho nada que perjudicara a Hong Kong. ¿El gobernador está buscando problemas o esta reunión es algo bueno? ¿Qué tal mañana por la tarde? Quajude en XXX Road, habitación privada no. 3. Te invitaré a un auténtico almuerzo chino. Bien. Estaré allí a las 11:30 horas. Tengo muchas ganas de conocerte.
Después de colgar, Fen Yu llamó a Lee Zekai. Hermano Kai, necesito preguntarte algo. ¿Conoces a Paten? Lee Zekai estaba atónito. Chris Paten, gobernador de Hong Kong. ¿Cómo es posible que no lo conozca? Pero, ¿por qué Fen Yu pregunta por él? ¿Fen Yu quiere conocer a Paten? ¿Por qué Fen Yu quiere conocerlo? Hong Kong será entregado pronto a China y habrá un nuevo gobernador. Este Paten regresará al Reino Unido. Además, aunque se elegirá al nuevo gobernador de Hong Kong, el gobierno chino es quien nombró al gobernador. Fen Yu debería saber sobre esto, ¿verdad? ¿Estás hablando de nuestro gobernador actual? ¿Por qué? ¿Quieres conocerlo? No. Él es el que quería conocerme. Fen Yu le contó a Lee Zekai sobre la llamada telefónica de Paten. Hermano Fen, ¿conserva el pasaporte de Hong Kong? Preguntó Lee Zekai. Así es. Es más conveniente viajar al extranjero con el pasaporte de Hong Kong. Creo que puedo adivinar por qué Paten quiere conocerte. Debería estar pensando en invitarte a adquirir la nacionalidad británica. Dijo Lee Zekai. ¿Eh? ¿Me invitas a convertirme en británico? Fen Yu lo pensó y sintió que era posible. Solo los activos de su empresa consultora de viento y lluvia no son una cantidad pequeña. Si se convierte en británico, el Reino Unido obtendrá una gran inversión. Aunque Fen Yu tiene un pasaporte de Hong Kong, nunca se había considerado un hongkonés y nunca había pensado en migrar. Gracias. Pensé que quería verme por algo importante. Aunque actualmente es el jefe del gobierno de Hong Kong, sus poderes son limitados. No es necesario tratarlo como si fuera un pez gordo. Lee Zekai respondió. Para Lee Zekai y la familia Lee, el gobernador de Hong Kong no es nada. Si el gobernador se peleara con la familia Lee, sería reemplazado por el gobernador y no les pasaría nada. Ok. Hermano Kai, ¿puede acompañarme a encontrarme con él mañana? Fen Yu nunca antes había conocido a ningún funcionario del gobierno de Hong Kong y no sabía nada sobre ellos. Sería mejor si Lee Zekai estuviera cerca. Fu Guangzhen había vuelto a China y Fu Guangwei no es de fiar. Por lo tanto, Fen Yu solo puede invitar a Lee Zekai. Por supuesto. Tampoco tengo nada en mañana. Veámonos para almorzar. La puerta de la habitación privada se abrió y entró un caucásico de pelo blanco. Iba vestido de manera informal y no se parecía en nada al gobernador, sino más bien a un anciano del barrio. El asistente de Paten dejó su maletín y salió de la habitación. Señor Fen, soy Paten. Encantado de conocerte y espero que podamos ser amigos. Paten notó que Lee Zekai estaba sentado junto a Fen Yu. ¿Qué está haciendo aquí el segundo hijo de la familia Lee? Paten fue nombrado gobernador en 1992 y es muy popular entre los residentes de Hong Kong. Pero Lee Zekai dijo que Paten es un político y actúa mejor en comparación con todos los gobernadores anteriores. Este gobernador es anti-China y había difundido en secreto teorías de conspiración sobre China continental. Había aprobado algunas de las noticias publicadas en la televisión, que estaban sesgadas y se centraban en las noticias negativas sobre China. Desde que China y el Reino Unido firmaron un acuerdo sobre el regreso de Hong Kong, ambos gobiernos tenían una buena relación. Pero después de que Paten inició las reformas democráticas en Hong Kong, las relaciones entre China y el Reino Unido se deterioran. ¿Por qué Hong Kong no tuvo reformas democráticas cuando estaba bajo el dominio británico? ¿Por qué debe implementarse cuando Hong Kong está a punto de regresar a China? Los británicos querían debilitar el control del gobierno chino sobre Hong Kong y designar en secreto a un grupo de personas para que asumieran el control del gobierno de Hong Kong. De esta manera, los británicos seguirán teniendo control sobre Hong Kong. La democracia y representar a los hongkoneses son una mierda. Lee Zekai dijo que los representantes adicionales en el Consejo de Hong Kong son de familias influyentes o personas apoyadas por el gobierno británico. ¿Estás representando a la gente? Eso es lo que creían los residentes de Hong Kong. Por supuesto, los representantes deben hacer algo para satisfacer a los residentes, pero es más por sus beneficios. Lee Zekai le había explicado mucho a Fen Yu sobre el gobierno de Hong Kong y Paten. También mencionó los asuntos de Paten. La impresión de Fen Yu sobre Paten había disminuido después de lo que dijo Lee Zekai. Fen Yu se puso de pie y estrechó la mano de Paten. Quería encontrarme hace mucho tiempo. Señor Fen, solo llámame Paten. Señor Lee Zekai. No esperaba verte hoy aquí. Paten saludó a Lee Zekai. Voy a almorzar con el hermano Fen y dijo que tiene un amigo que se une.
Tampoco esperaba que su amigo fueras tú. El tono del Isekai fue casual. Superman Lee es alguien bien recibido por el arquitecto jefe y la reina. Cuando la reina conoció a Superman Lee, mencionó que si Superman Lee quiere, será el próximo gobernador de Hong Kong, o puede nombrar a alguien para que sea el gobernador. Por eso, el gobernador de Hong Kong no es nada para Lee Isekai. Patten es un político y no pertenece a ninguna familia noble. Le sonrió a Lee Isekai, ignorando su tono casual. Es un placer para mí cenar con el señor Lee y el señor Feng. Lee Isekai le dio a Feng Yu una mirada orgullosa. Se enteró que... Este viejo pone mi nombre antes que el tuyo. Esto demuestra que Patten no tiene previsión. Aunque Lee Isekai está orgulloso, sabía que sus activos no estaban cerca de Feng Yu. Pero antes de que llegara Patten, le dijo a Feng Yu que este gobernador le tendría más respeto que Feng Yu. Fue exactamente lo que dijo Lee Isekai. Feng Yu presionó un botón en la pared y la camarera entró. Feng Yu asintió con la cabeza y se sirvió la comida. Capítulo 913. Rechazo. Feng Yu saludó a Patten con muchos platos y siguió pidiéndole que los probara todos. Pero Feng Yu simplemente se niega a preguntar cuál es el propósito de esta reunión. Después de un tiempo, Patten no pudo soportarlo. Incluso cuando Lee Isekai está cerca, todavía le preguntó a Feng Yu. Señor Feng, ¿te has convertido en ciudadano de Hong Kong no hace mucho? Patten dejó los palillos y preguntó. Patten sospecha que Feng Yu había ordenado estos platos a propósito hoy. Hoy fue difícil recoger la comida con los palillos. Sabía usar los palillos, pero no es muy bueno en eso y casi se avergüenza a sí mismo algunas veces. Así es. Feng Yu lo había hecho a propósito. ¿Por qué? ¿Me estás investigando? Feng Yu preguntó en un tono molesto. Iron Fist Zhu le da la identidad de Feng Yu en Hong Kong, y Patten no debería saberlo, y los dos pasaportes que Feng Yu tiene. Señor Feng, no me malinterpretes. Estoy diciendo que si te hubieras convertido en un Hong Konger antes, te habría conocido mucho antes. Patten explicó. Oh. Patten se estaba volviendo loco porque Feng Yu no estaba jugando de acuerdo con las reglas. ¿Cómo puedo continuar con la conversación si me estás respondiendo con una sola palabra? Pero Patten no tuvo otra opción. Si consigue que un grupo de magnates adopte la nacionalidad británica, será bueno para su carrera política. Después del regreso de Hong Kong, Patten realizará un trabajo diplomático en las relaciones entre el Reino Unido y Hong Kong. Pero si puede aumentar su cartera a China, o incluso al sudeste asiático, será mejor. Señor Feng, ¿qué opinas de que Hong Kong se una a China? Preguntó Patten. Feng Yu frunció el ceño. Es el regreso de Hong Kong a China. Hong Kong siempre ha sido parte de China y solo se alquila a Inglaterra. Ambos países habían acordado esto. Maldición. Este idiota hace que parezca que Hong Kong siempre había sido parte del Reino Unido. Maldito desvergonzado. No es de extrañar que sea un político. Patten decidió omitir esta pregunta para evitar enojar a Feng Yu. Si hizo enojar a Feng Yu, sería difícil para él persuadirlo de que tomara la ciudadanía británica. La estrategia de Patten para persuadir a otros magnates de que asumieran la ciudadanía británica fue hablar mal del Partido Comunista, exagerando las noticias negativas. Feng Yu es de China y había adquirido la ciudadanía de Hong Kong. Una de las razones podría ser que Hong Kong está más desarrollado y que Feng Yu podría no ser feliz en China. Señor Feng, el entorno empresarial en China no es muy bueno, ¿verdad? Por lo que sé, muchos de los funcionarios chinos están corruptos y tienen demasiada autoridad. Además, solo hay un partido en China, que es el Partido Comunista, y no hay oposiciones. De esta manera, el país podría moverse en la dirección equivocada. Patten utilizó su método habitual. Una vez que Feng Yu estuvo de acuerdo con él, puede continuar con el tema. Señor Patten, ¿has estado en China? Creo que lo más lejos que había estado en Guangzhou, o en muchos Shenzhen o Guangdong. Su comprensión de China es deficiente. Feng Yu respondió con calma y luego, cállate. Esta es la parte más frustrante de una discusión o desacuerdo. La otra parte dice que lo que dijo está mal, pero se niega a decirle qué parte está mal. Señor Feng, aunque no he estado en China, había seguido las noticias chinas. Casi todos los días, habrá funcionarios del gobierno arrestados por corrupción o por violar las leyes. Estos muestran el carácter de esos funcionarios. Patten continuó. ¿Qué tipo de noticias estás viendo? ¿Publicaciones internas?
Admito que hay muchos funcionarios corruptos en China y muchos de ellos fueron arrestados. Pero eso demuestra que el partido está limpiando a sus funcionarios y deteniendo la corrupción. No estoy de acuerdo con tu comentario sobre su carácter. Esos funcionarios chinos son mucho mejores que los plebeyos en China. En el pasado, la mayoría de los graduados altamente educados se habían unido al servicio gubernamental, y lo que dijo Feng Yu no está mal. ¿Detener la corrupción? Todo eso es falso. ¿Cómo pueden los oficiales decidir el castigo para sus compañeros oficiales? Esto está mal, ¿y qué funcionario puede garantizar que no cometerán ningún error? Patten se alegraba de que Feng Yu comenzara a interactuar con él sobre este tema. De esta manera, puede convencer lentamente a Feng Yu de los peligros después del regreso de Hong Kong. Entonces, ¿puedo preguntar cómo maneja el Reino Unido los casos que involucran a sus funcionarios públicos? ¿Son los que manejan sus casos, no los propios funcionarios públicos? Preguntó Feng Yu. Todos ustedes están haciendo lo mismo, pero quieren criticarnos. Es diferente. Por ejemplo, hay muchos representantes de distrito en la comisión del Consejo Legislativo de Hong Kong. Representamos el interés de la gente. Patten explicó. ¿De verdad? ¿Qué tal si comparamos la proporción de oficiales corruptos de ambos lados? Creo que los británicos tienen una mayor proporción. Los funcionarios del gobierno reciben altos salarios, pero aún están corruptos. Esto demuestra que sus políticas fallaron. Feng Yu se burló. Hay muchos políticos en el Reino Unido y ¿qué hacen los políticos? Juegue con la política e imponga políticas que sean populares entre la gente para ganar apoyo. Después de eso, encontrarán formas de beneficiarse de sus poderes. Solo con esto, los funcionarios chinos son mucho mejores. Eso es porque el partido había encubierto la mayoría de los casos. ¿Estás diciendo que el Reino Unido no se ocultó? Todos tienen muchas fiestas y sus políticas siempre cambian. Creo que esto es una broma. Me aferro al pasaporte de Hong Kong porque lo necesito para mis negocios, y no es que no me guste China. Mis padres todavía están en China. Patten estaba avergonzado y no esperaba esto. Señor Feng, hablemos del entorno empresarial. La economía de China está muy por detrás de la del Reino Unido. Hong Kong se había desarrollado bien bajo el dominio británico y quién sabe qué pasaría después de que China se haga cargo. Piensa sobre esto. ¿Cuántos magnates hay en China? Todos los negocios allí están restringidos por el gobierno chino y tuvieron que dividir sus ganancias con los funcionarios corruptos. Patten vuelve a hablar mal de China. ¿Quién te habló de estos? Toda esta información tiene décadas de antigüedad. Ahora hay muchos magnates en China. Algunos de ellos son incluso más ricos que los magnates de Hong Kong. Además, el desarrollo de China es mucho más rápido que en el Reino Unido. Solo el mercado chino es comparable a los mercados de varios países europeos combinados. Feng Yu vio que Patten estaba a punto de decir algo y lo interrumpió. Señor Patten, entiendo lo que quieres decir. ¿Quieres que migre al Reino Unido, verdad? Lo siento, no estoy interesado. Después de charlar un rato, Patten irritó a Feng Yu. Si supiera que esta persona es tan irritante, no lo conocería. Patten se sorprendió. Después de decir tanto, Feng Yu no se vio afectado. Pero Patten no se atreve a enojarse con Feng Yu. Aunque el estatus de Feng Yu en Hong Kong no es alto, Li Zikai está sentado a su lado. Si la familia Li se enojaba, él estaría en problemas. Li Zikai comenzó a charlar con Feng Yu, ignorando a Patten. Patten intentó unirse a la conversación pero no tuvo la oportunidad. Cuando se puso de pie y se preparó para irse, Feng Yu y Li Zikai dejaron de charlar. Adiós, señor Patten. HMPH. Es su pérdida no convertirse en ciudadano británico. Todos se arrepentirán. Capítulo 914. Comience desde la hija. Esta es la solución que se me ocurrió para todos ustedes. Deje que su dinero se multiplique. Fu Guangzhen estaba de pie en el escenario, dando un discurso. La multitud vitoreó y aplaudió. En este periodo, Fu Guangzhen había hecho uso de la publicidad y el boca a boca para promover su fondo de inversión, y su fondo había acumulado unos cientos de millones de HKD. La mayoría de los fondos provienen de ciudadanos comunes. Usted invirtió unos cientos de miles y él invirtió unos cientos de miles. Sin que nadie se diera cuenta, Fu Guangzhen había acumulado unos cientos de millones. Pero no está satisfecho. En Hong Kong, los ciudadanos comunes todavía tienen muchos ahorros.
Basta con mirar a la empresa consultora de viento y lluvia. Habían acumulado muchos más fondos en unos pocos días. Fu Guangzhen había trabajado duro para recaudar esta cantidad, y Win Rhyme Consulting Firm había obtenido más que él con algunos anuncios. Pero el profesor Liang quedó satisfecho con este resultado. La duración es de 1 año, y después de 1 año, garantiza que utilizará el fondo para obtener más beneficios. Al menos, sus ganancias serán mejores que las de otras instituciones financieras de Hong Kong. Fu Guangzhen y el profesor Liang están tratando de ayudar a los ciudadanos comunes. En cuanto a quienes no les creen y quieren invertir en otras empresas, no podrían hacer mucho. Hermano Feng, ¿por qué estás aquí? Fu Guangzhen se bajó del escenario y vio a Feng Yu sentado en el backstage. Feng Yu tenía una expresión extraña en su rostro. Fu Guangzhen y sus hombres ejecutaron algún esquema piramidal antes. ¿Dónde aprendió Fu Guangzhen esos discursos motivadores? Estoy aquí para escuchar tu charla. No me di cuenta de que eres tan buen actor. ¿Fuiste a alguna audición en los Shaw Brothers? Deja de burlarte de mí. Hice lo mejor que pude, pero los resultados no son tan buenos como los de su empresa consultora de viento y lluvia. Para ser honesto, la marca de los fondos de inversión sigue siendo muy importante. Si no usara mi empresa como garantía, nadie invertiría conmigo. Fu Guangzhen sonrió. Esto ya es muy bueno. Aparte de usted, ¿quién más puede recaudar fondos tan rápido? ¿Está pensando en ayudar a su familia a mejorar su estatus o está interesado en crear un fondo de inversión? Feng Yu tiene curiosidad. ¿Qué está intentando hacer Fu Guangzhen? ¿Quería ayudar a esos ciudadanos comunes a evitar la crisis? Un poco de ambos. También quiero que el gobierno de Hong Kong imponga medidas de enfriamiento en el mercado inmobiliario. Fu Guangzhen respondió. Pero el gobierno actual no está haciendo nada con el mercado inmobiliario. Tal vez estén intentando crear una falsa impresión de una economía fuerte. El gobierno sabía que se estaba gestando una burbuja inmobiliaria, pero antes de que estallara, Hong Kong volverá a China. No les importan los ciudadanos de Hong Kong. Feng Yu tenía curiosidad. ¿Desde cuándo a Fu Guangzhen le importaba tanto el país? Aunque Fu Guangzhen no es un hombre de negocios despreciable, tampoco es un filántropo. Rara vez hace donaciones en Hong Kong, y mucho menos en China. Incluso si Hong Kong está atrapado en la crisis financiera, la mayoría de las inversiones de Fu Guangzhen están en China. ¿De qué preocuparse? Hermano Fu, ¿qué te pasa? Después de que Feng Yu hizo esta pregunta, notó que Fu Guangzhen estaba mirando al profesor Liang. ¿Podría estar haciendo todo esto por el profesor Liang? ¿Es esto lo que el profesor Liang quería que hiciera? Espera, Fu Guangzhen no está mirando al profesor Liang y está mirando a la mujer a su lado. La mujer parece estar cerca del profesor Liang y debería estar relacionada. ¿Fu Guangzhen está interesado en esa mujer? Deja de mirarla. ¿Qué pasa? ¿Te gusta ella? ¿Quién es ella? ¿Un pariente del profesor Liang? Liang Jin. Es la hija del profesor Liang y acababa de regresar del extranjero. Fu Guangzhen respondió sin apartar los ojos de ella. Si no fuera por Liang Jin, Fu Guangzhen no tendría tanto efecto. Había iniciado este fondo de inversión para que el profesor Liang intentara reclutarlo al principio. Pero después de conocer a la hija del profesor Liang, Fu Guangzhen cambió de opinión. Quiere hacer algo para atraer la atención de Liang Jin. Fu Guangzhen no se preocupa por la nación. Es Liang Jin quien quería ayudar a los ciudadanos comunes, y está haciendo todo esto para aumentar el afecto de Liang Jin hacia él. Si lograba que le agradara a Liang Jin, estaría más emocionado que ganar dinero. Liang Jin no solo es bonita, sino que también es muy educada y cariñosa. El profesor Liang es uno de los principales economistas del sector financiero de Hong Kong. También es profesor y es muy respetable. Muchas de las segundas generaciones adineradas de Hong Kong son estudiantes del profesor Liang. No será una vergüenza si Fu Guangzhen se casa con Liang Jin, y todavía ganará algo. Será conocido como el yerno del profesor Liang y recibirá consejos gratuitos del profesor Liang sobre inversiones financieras. De esta manera, Fu Guangzhen puede mantenerse firme en el sector financiero y tiene una mayor probabilidad de ser el próximo líder de la familia Fu. ¿Estás interesado en ella, o estás interesado en ella porque es la hija del profesor Liang? Déjeme advertirle, el profesor Liang es mi respetado profesor. Si estás pensando en jugar con sus sentimientos, es mejor que te detengas ahora. Dijo Feng Yu. Quiero que sea mi esposa.
Fu Guangzhen miró a Feng Yu. Los ojos de Feng Yu se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Esposa? Feng Yu tuvo que admitir que Liang Jin es muy bonita, pero hay muchas chicas bonitas alrededor. Cada una de las novias de Fu Guangzhen también es bonita. Tipos estudiosos, tipos sensuales, tipos de vecina, etc. Fu Guangzhen lo había probado todo, y Liang Jin no se considera especial. ¿Es porque es la hija del profesor Liang? Feng Yu pensó por un momento, y esta podría ser la razón. Esto también se considera una conexión por matrimonio. En Hong Kong, es común que las personas adineradas tengan amantes. Aunque la poligamia está prohibida por la ley, muchos magnates todavía viven juntos con sus esposas y amantes. Incluso cuando Fu Guangzhen se casó, eso no significa que dejará de jugar afuera. Feng Yu se atreve a apostar a que Fu Guangzhen no dejará de seguir con sus viejas costumbres. Hermano Fu, te deseo éxito. Para contratar a un experto en mercados financieros, Fu Guangzhen comienza con su hija. Nadie más hará esas cosas. Después de que Feng Yu terminó de decir esto, Fu Guangzhen agarró 2 botellas de agua y corrió hacia Liang Jin. Fu Guangzhen es considerado guapo y, aunque tiene más de 30 años, no es tan mayor. Con la riqueza de Fu Guangzhen, puede conseguir fácilmente a la mujer que quiere. Pero esta vez, Fu Guangzhen había encontrado a su pareja. Liang Jin no mostró ningún interés en él. El profesor Liang se dio cuenta de que Fu Guangzhen está interesado en su hija. Había oído que Fu Guangzhen era un playboy, pero después de interactuar con él, se da cuenta de que Fu Guangzhen no es tan malo como los rumores. Todavía puede aceptarlo como su yerno. Por supuesto, su hija debe gustarle primero. Por la expresión de Liang Jin, ella no está interesada en Fu Guangzhen. Feng Yu sonrió y negó con la cabeza cuando vio a Liang Jin dándole hombros fríos a Fu Guangzhen. La revolución sigue en marcha. Camarada, debes trabajar duro. Feng Yu miró la fecha. Soros debería estar listo para regresar. Capítulo 915. Regreso. Todos deben confiar en mí. El gobierno tailandés solo tiene estos trucos. Seguro que ganaremos. Soros estaba hablando con algunos inversores principales. ¿Por qué no puedes empezar desde otros países? ¿Por qué debes apuntar a Tailandia? Alguien preguntó. Los otros países utilizarán las mismas estrategias que Tailandia. Solo cuando ganemos contra Tailandia, el resto de países nos tendrán miedo. Debemos hacerles saber que todos sus trucos son inútiles contra nosotros. Soros respondió con firmeza. Pero no tenemos fondos suficientes. Además, habíamos sufrido pérdidas. Si las tasas del baht tailandés vuelven a 24,1, nuestras pérdidas serán mayores. No. Sufrimos algunas pérdidas ahora, pero en comparación con nuestras ganancias futuras, estas pérdidas no son nada. Tailandia puede parecer bien por el momento, pero eso se debe a que no tenemos fondos suficientes. Pero sé que todos ustedes aquí todavía tienen bonos estadounidenses. Si utilizamos nuestros bonos, podemos derrotar fácilmente al gobierno tailandés. ¿Y si fallamos? Nuestras pérdidas aumentarán. Podemos aumentar nuestros fondos, al igual que el gobierno tailandés. Sigo pensando que deberíamos usar la táctica de golpear y correr. Suprimiremos las monedas de los otros países y retiraremos inmediatamente después de obtener beneficios. No debemos darles tiempo para tomar represalias. Seguramente tendremos suficientes fondos esta vez. Todavía puedo conseguir una gran cantidad de fondos para unirme a nosotros. Este fondo no es menos de 5.000 millones de dólares. Dijo Soros. ¿Qué fondo de cobertura? ¿Quién es el inversor? Feng Yu. El tercer accionista de Microsoft y la persona que compró el Empire State Building. Todavía tiene un amigo ruso que se unirá a nosotros. Soros había planeado y esperado esta oportunidad durante 3 años. Debe ganar a toda costa. Un revés temporal no detendrá a Soros. No será derrotado y confía en arrasar por el sudeste asiático. Soros fue detenido en marzo, derrotado en mayo, y esta es la tercera vez. No volverá a fallar. Si ese es el caso, te creeremos una vez más. Bien. Iremos a recaudar fondos ahora. Tras una breve discusión, los pocos inversores decidieron seguir creyendo en Soros. Después de todo, Soros les había ayudado a obtener grandes beneficios en el pasado. Jefe, hay un gran volumen de bonos estadounidenses vendidos en el mercado. El volumen es enorme. Ralph llamó para informar a Feng Yu. ¿Sabes cuánto pueden recaudar con los bonos?
No puedo encontrar la cifra exacta, pero son más de 2.000 millones de dólares. Ralph estaba emocionado. ¿2.000 millones de dólares? Esta cantidad era la que esperaba Feng Yu. Pero Feng Yu sospecha que la cifra real podría ser más. Si esta suma de dinero se agrega al bote, y con los pocos miles de millones de Feng Yu, el gobierno tailandés perderá y el baht tailandés se hundirá. Bien. Lo sé. Continúe monitoreándolos e infórmeme de inmediato cuando ocurra algo. ¿Oh, hay algún problema en Microsoft? Nada, excepto que el señor Allen se quejó de que te perdiste la reunión mensual. Feng Yu estaba acostumbrado y no le importa. Mientras no sea Bill Gates quien se quejó de él, seguirá manteniendo su asiento en la junta. En otros 2 o 3 años, Lenovo Kingsoft estará listo. En ese momento, a Feng Yu no le importará si es uno de los directores de Microsoft. Incluso podría vender todas sus acciones de Microsoft. ¿Qué pasa con Amazon? ¿Cómo es su desarrollo? Todavía están intentando construir su base de clientes. Los visitantes de su sitio web y los registros de miembros habían aumentado mucho, pero sus ventas no aumentaron. Todavía están perdiendo dinero. Ralph no podía entender por qué su jefe está tan preocupado por esta librería en línea. Observe y aprenda del modelo de operación de este sitio web. Me será útil en el futuro. Si no hay nada más, lo entregaré. Ralph informará a Feng Yu a través de correos electrónicos todos los días, y Feng Yu está al tanto de todo. Estas son inversiones a largo plazo y no necesita monitorear de cerca. Incluso si hay ligeras fluctuaciones con los precios de las acciones de Microsoft, no le importará, ya que los precios de las acciones de Microsoft aumentan cada semana. En el momento en que Feng Yu cuelga, entró una llamada. Es Soros. Las líneas telefónicas actuales aún no tienen una llamada en espera de servicios. Si Feng Yu está usando el teléfono, las llamadas de otras personas no se recibirán. George, ¿por qué puedes llamarme hoy? Preguntó Feng Yu. Feng, ¿están listos tus fondos? Preguntó Soros. Casi. Mis fondos estarán listos en una semana. ¿Por qué? ¿Vas a atacar de nuevo al baht tailandés? Sí. Había recaudado otra suma de dinero. Si puede unirse a nosotros, lo lograremos. Las tasas de interés a corto plazo son muy altas ahora. Pero si utilizan los tipos de interés de los préstamos a corto y medio plazo, como una semana, un mes, etc., aún pueden aplastar al gobierno tailandés a la velocidad del rayo. Esta vez, utilizarán un fondo más grande para pedir prestado y deshacerse del baht tailandés, y antes de que el gobierno tailandés pueda reaccionar, el baht tailandés se depreciará. Incluso si el gobierno tailandés puede reaccionar a tiempo, solo pueden usar sus reservas para detenerlos. Si esto sucede, el ganador será el bando que tenga más fondos. Esta vez Soros no permitirá que ningún país interfiera. Debe difundir algunos rumores en Singapur y otros mercados para evitar que ayuden a Tailandia. Una vez que se derrumbe el baht tailandés, habrá una reacción en cadena, y el resto del sudeste asiático se verá afectado. Ok. ¿Cuándo empezamos? Feng Yu se rió y preguntó. Sabía que Soros no toleraría la derrota. A finales de junio y el ganador se decidirá en 10 días como máximo. Soros estaba muy confiado. Si aún no puede derrotar a un país pequeño como Tailandia con los fondos que tiene, puede olvidarse de arrasar con el resto de los países del sudeste asiático, y no está en condiciones de administrar Quantum Fund. Bien. Entraremos juntos al mercado. Creo que esta vez ganaremos. Feng Yu cree que el gobierno tailandés no podrá detenerlos. El gobierno tailandés debería tener menos de 20.000 millones de dólares en sus reservas, y los fondos de Soros y Feng Yu casi pueden igualar esa cantidad. Todavía hay otros especuladores de instituciones financieras y empresarios que se unen para aprovechar. El baht tailandés se desplomará. Después de colgar, Soros se sintió más confiado. Al gobierno tailandés y su banco central les encanta presumir. Todos afirman haber salido victoriosos. Todavía puedo aceptar esas pérdidas, y no es nada para mí. Es solo una pequeña victoria y todos están celebrando. Eso es solo el aperitivo. Esta vez, quiero ver cómo todos ustedes me van a detener. Feng Yu llamó a Ezaoji. Viejo él. Prepárate para nuestros fondos. Vamos a hacer all-in pronto. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 916. Defendiendo el patio trasero.
Viejo, ¿cuántas veces de apalancamiento podemos usar para un contrato de futuros de bat tailandés de 2.000 millones de dólares? Feng Yu se paró frente a su PC en su oficina y le dio órdenes a Ezaoji. Ezaoji se sorprendió. Un contrato por valor de 2.000 millones de dólares requiere una gran cantidad de sus fondos, ¿y Feng Yu todavía quiere usar el apalancamiento? Una vez que aumenten las tarifas del bat tailandés, se verán obligados a cancelar sus contratos. Para evitar el cierre forzoso de su contrato de futuros, deben preparar más fondos. Si Feng Yu tiene mucha confianza en que el bat tailandés se depreciará y no aumentará, entonces no necesitará preparar fondos. ¿Podría ser que vos confía en que el gobierno tailandés no tomará represalias? No deberíamos poder obtener un apalancamiento 20 veces mayor con nuestros fondos. Pero el apalancamiento de 15 veces no debería ser un problema. Jefe, será demasiado arriesgado. Ezaoji vaciló. Entonces usemos un apalancamiento de 15 veces. Comience a construir nuestro portfolio. Recuerda esparcirlos. Esta vez, seguro que ganaremos. La confianza de Feng Yu había afectado a Ezaoji y había disminuido sus vacilaciones. Cada vez que Feng Yu muestre esta expresión, la empresa obtendrá grandes beneficios. Aunque esta vez, se utilizan más fondos y los riesgos son mayores, Ezaoji se volvió más confiado y sintió que podía seguir los pasos de su jefe y ganar algo de dinero. Aparte de los futuros del bat tailandés, Feng Yu también le pidió a Ezaoji que comprara los futuros del índice bursátil de Tailandia. Este periodo, el índice bursátil de Tailandia se había recuperado más de 1.000 puntos. Pero esta vez, Feng Yu cooperará con Soros para atacar la economía de Tailandia. El índice bursátil seguramente caerá más del 50%. Sin embargo, Feng Yu casi había agotado todos sus fondos en los contratos de futuros. El profesor Lian está de pie junto a Feng Yu. Tiene curiosidad por saber qué va a hacer Feng Yu. Cuando escuchó que Feng Yu usaría la mayoría de sus fondos para comprar contratos de futuros, frunció el ceño. A Feng Yu no le queda mucho dinero. Si Soros miente y ataca repentinamente a Hong Kong, Feng Yu no tendrá suficientes fondos para la defensa. Soros también podría intentar subir los tipos del bat tailandés, y Feng Yu se verá obligado a cancelar su contrato de futuros y sufrir pérdidas masivas. Pero es bastante imposible para Soros aumentar las tasas del bat tailandés. Feng Yu sufrirá pérdidas si hace eso, pero Soros también sufrirá pérdidas. El Quantum Fund había comprado muchos futuros de posiciones cortas en bat tailandés. Esta será una situación en la que ambos pierden. Los inversores que respaldan a Soros no le permitirán hacer esto. Feng Yu, ¿no crees que el riesgo es demasiado alto? Preguntó el profesor Liang. Este joven es demasiado atrevido. Profesor Liang, ¿cree que solo tengo 6.000 millones de dólares? Feng Yu sonrió. Los ojos del profesor Liang se abrieron de par en par. ¿Todavía tienes fondos ocultos? Si Feng Yu todavía tiene fondos, aún puede escapar sin sufrir pérdidas masivas. Están usando algunas pérdidas para apostar por mayores ganancias, y esto es correcto. Las inversiones no son 100% seguras. Siempre habrá riesgos, y cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la rentabilidad. Feng Yu sonrió y no le respondió. Esta vez, Soros está regresando. ¿Cuánto tiempo crees que puede durar el gobierno tailandés? 10 días. La estimación de Feng Yu es la misma que la de Soros. 10 días les bastan para hacer muchas cosas. El gobierno tailandés no tiene suficientes reservas y su restricción a las tasas de interés ya había limitado su desarrollo en FIEX. El gobierno tailandés no tiene expertos en comercio financiero. Sus medidas implementadas para detener a Soros fue lo que Indonesia usó contra Soros hace varios años. Esa vez, Soros se había retirado, pero no porque tuviera miedo. Es porque Soros sintió que no ha llegado el momento. Ahora, es el momento de cosechar los beneficios. ¿Has considerado la posibilidad de que Soros de repente se dé la vuelta y ataque Hong Kong? Preguntó el profesor Liang. Imposible. Pero si él hizo eso, todavía estás por aquí. Tampoco obtendrá muchos beneficios si ataca Hong Kong ahora. Además, se peleará conmigo. Podría sufrir pérdidas, pero sus pérdidas serán mayores. Esta vez, los fondos de Soros son enormes y la mayoría de los fondos no le pertenecen. Si sufre pérdidas significativas esta vez, su reputación desaparecerá y estará en serios problemas. Feng Yu estaba seguro de que Soros solo piensa en las ganancias primero. Soros es el típico judío codicioso.
Hubo rumores de que durante su segundo matrimonio, el sacerdote le preguntó si estaba dispuesto a compartir todo lo que posee con su esposa. Soros se quedó allí sin decirle una palabra hasta que su abogado se acercó a él para decirle que los votos matrimoniales son inadmisibles en los tribunales. En ese momento, el sacerdote y la novia estaban completamente avergonzados por él. Esta vez, Soros había pedido a sus inversores que vendieran sus bonos estadounidenses para recaudar una enorme cantidad de fondos. Eso significa que va a acabar con el gobierno tailandés con un golpe mortal y obtener la mayor rentabilidad. Nunca atacará Hong Kong durante este tiempo. Pero después de que el gobierno tailandés sea derrotado, Soros podría intentar atacar Hong Kong para probar la defensa, o podría esperar hasta que el resto de los mercados sean derrotados antes de atacar Hong Kong. Soros no dejará escapar a Hong Kong. Soros había dicho una vez que los juicios correctos o incorrectos son tan importantes. Lo importante es hacer el mejor uso de todos sus poderes cuando tenga la razón. Lo que dijo Soros es exactamente lo que Feng Yu está sintiendo en este momento. Lo que está haciendo ahora es realizar la inversión correcta y quiere sacarle el máximo partido. Además, los fondos de Furronki y Superman Lee están listos. También habían prometido al gobierno chino que protegerían la estabilidad de Hong Kong antes del regreso de Hong Kong. La última vez que Soros probó la defensa de Hong Kong había alarmado a Furronki y Superman Lee. Pero con Feng Yu cerca, Furronki y el profesor Lian no pudieron predecir cuándo atacará Soros. Pero pase lo que pase, Soros nunca dejará escapar a Hong Kong. Las economías de los países del sudeste asiático están interconectadas. En el momento en que la moneda de un país se deprecie, habrá una reacción en cadena y las monedas de los otros países se verán afectadas. Muchos de los inversores extranjeros de estos países son los mismos. En el momento en que retiren sus inversiones, los tipos de cambio se hundirán para todos los países. Soros está haciendo todo lo posible esta vez, y nadie está dispuesto a ir contra él. Esto permitirá que Soros gane más fácilmente. Hong Kong no es como Tailandia, que cuenta con el respaldo de China. Incluso ahora, con solo Superman Lee y Furronki alrededor, Hong Kong no será derrotado fácilmente. Furronki había dicho que una vez que Soros atacara la moneda de Hong Kong, los fondos del resto de los magnates entrarían al mercado y harían que Soros perdiera todo su dinero. Ahora, la situación es que Feng Yu sale a ganar dinero y, el resto está cuidando su patio trasero. Capítulo 917. Guiándolos. Feng, ¿estás listo? Empezaremos hoy. Trabajemos juntos para ganar dinero. Por supuesto. Derrotaremos al gobierno tailandés en 10 días. Soros había dividido sus inversiones en 3 áreas. Estará en corto en acciones, tipos de interés y divisas, donde es bueno. Si Soros solo hubiera acortado la moneda, su costo sería mayor y más difícil de controlar. La estrategia que está usando es especular sobre la base de la relación entre las 3 áreas. Una vez que el mercado colapse, las otras áreas también se hundirán. Eso significa que si el mercado de valores colapsa, los tipos de cambio también caerán. Si las tasas del baht tailandés cayeran, el mercado de valores también colapsaría. Después de eso, el gobierno tailandés no tendrá más remedio que aumentar las tasas de ahorro, y acelerará la crisis financiera. El modelo operativo de Feng Yu es el mismo que el de Soros. También está utilizando un ataque de 3 frentes, ya que todos los mercados financieros están interrelacionados. Esta vez, comenzarán volviendo a deshacerse del baht tailandés. La persona a cargo del Banco Central de Tailandia, Basan, estaba leyendo algunos documentos y pensando en formas de liquidar las deudas incobrables del banco cuando su subordinado irrumpió en su oficina. Gobernador, un gran volumen de baht está siendo objeto de dumping en el mercado Forex ahora. El valor del baht tailandés está empezando a depreciarse. ¿Qué? ¿Por qué vuelve a pasar esto? Bason se sorprendió. ¿Qué está pasando? ¿Soros y sus hombres han vuelto? ¿No tiene miedo después de su derrota la última vez? No estoy seguro. Pero habíamos investigado, y parece que el Quantum Fund está detrás de esto. Respondió el subordinado. Fondo Quantum. Soros y sus hombres han vuelto. La última vez que el gobierno tailandés aumentó las tasas de los préstamos, afectó a todo su mercado financiero y recibió muchas quejas. Pero al final, lograron ahuyentar a Soros y a los demás especuladores internacionales. Pensaron que todo había terminado y que poco a poco podrían ajustar sus políticas para salvar la economía de Tailandia. Pero Soros y sus hombres han vuelto.
Pero si podemos ganar contra todos ustedes una vez, podemos hacerlo de nuevo. No entré en pánico. Dígales al resto que no pueden prestarles baht tailandés. Además, notifique a los superiores, no importa. Yo mismo reportaré a los superiores. Bason hizo un gesto con la mano y salió de su oficina. Esto ha causado algunos retrasos para Bason y es un problema por tener demasiados niveles en el gobierno. Si fuera la compañía de Feng Yu, Ezaoji podría llamar a Feng Yu en cualquier momento cuando haya alguna emergencia. El fuego había comenzado a arder, ¿y todavía quieres informar personalmente a los superiores? ¿Qué estás pensando? También fue porque Bason había ganado contra Soros y ahora estaba demasiado confiado. Todavía no sabe cuántos fondos tiene Soros esta vez. Esta vez, Soros usará tácticas más extremas y no le dará al gobierno tailandés ninguna oportunidad de tomar represalias. General, Bason tiene algo que informar. Ok. Déjalo entrar. Chavalik no solo fue el comandante en jefe del ejército, sino también el primer ministro. Aunque Tailandia tenía una monarquía, el rey no tiene ningún poder real. Lo que hizo la familia real fue mediar en las diferencias entre los distintos partidos políticos y nombrar primeros ministros. Pero el rey de Tailandia es amado y muy respetado por todos los tailandeses. Bason, ¿qué es? Chavalit pensó que Bason había pensado en algunas políticas nuevas para mejorar la economía. General, ese judío está aquí de nuevo. Acabo de recibir noticias de que alguien está descargando baht tailandés en grandes cantidades. Estoy solicitando su permiso para usar nuestras reservas extranjeras para darle una lección. Bason se inclina y dice. Chavalit era igual que Bason. Estaba furioso, pero no entró en pánico ni tiene miedo. Tailandia había ganado 2 veces a Soros, y esos especuladores internacionales no son nada a lo que temer. Ok. Te lo permitiré. Esta vez, debemos hacer que estos especuladores paguen un alto precio. Badon se fue con las órdenes de Chavalit. Había perdido casi una hora para obtener este permiso. Cuando Bason regresa a su oficina, notó que todos estaban ocupados y algunos miembros de su personal se gritaban unos a otros. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos en un lío? Bason estaba furioso. Gobernador, el baht tailandés se había desplomado. Ahora es 26,1 y sigue bajando. Alguien gritó. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado y el baht tailandés se ha depreciado tanto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo cayeron tanto las tasas? No tomaron represalias todos. Bason rugió. El resto del personal estaba callado y no sabía cómo responder. ¿Tomar represalias? ¿Cómo vamos a tomar represalias? No tenemos autoridad para usar la reserva extranjera y usted se fue a reunirse con el primer ministro. No tenemos forma de contactarlo. ¿A qué están esperando? Utilice la reserva extranjera para comprar en baht tailandés y suba las tasas. El personal comienza a moverse. Jefe, hay una gran suma de dinero entrando en el mercado, comprando todo el baht tailandés. Las tasas del baht tailandés están comenzando a subir. Informó Ezaoji. No se preocupe. Simplemente siga mis órdenes y continúe descargando baht con la frecuencia que establezca. Soros había pedido prestado más baht que nosotros. Él está dirigiendo deliberadamente al gobierno tailandés a utilizar su reserva extranjera. Feng Yu había discutido con Soros sobre esto. Fingirán hacer todo lo posible al principio para engañar al gobierno tailandés para que use sus reservas extranjeras y les permita implementar medidas para llevar su mercado financiero al caos. Feng Yu y Soros ya tenían una gran cantidad de baht. Todavía no han comenzado a deshacerse de todo su baht. Las políticas implementadas ahora no tendrán ningún efecto sobre ellos. Feng Yu puede incluso vender baht tailandés por valor de $2.000 millones, y Soros tiene más fondos que Feng Yu. Seguramente acortará más que Feng Yu. Lo que están haciendo Feng Yu y Soros es arrastrar al gobierno tailandés al barro. Cuando el gobierno tailandés quiera tomar represalias, se darán cuenta de que no hay nada que puedan hacer. Esto es para crear una falsa impresión para el gobierno tailandés. Quieren engañar al gobierno tailandés para que crea que están atrapados en un punto muerto, y si el gobierno tailandés usa un poco más de sus reservas extranjeras, ganarán. Cuando Tailandia agote todas sus reservas extranjeras, Feng Yu y Soros les darán el golpe final. En ese momento, el gobierno tailandés solo puede obtener préstamos de otros países del sudeste asiático, y Feng Yu y Soros continuarán atacando a los países que presten dinero a Tailandia.
Después de que la moneda del segundo país fuera atacada, todas las monedas del sudeste asiático entrarán en crisis, especialmente los países que están cerca de Tailandia. El mercado forex de un país no satisfará a Feng Yu, Soros y sus hombres. Habían utilizado miles de millones de dólares y, si solo pudieran obtener unos pocos cientos de millones, sería un desperdicio de sus esfuerzos. Feng Yu continuó arrojando baht a un ritmo constante, y Soros está haciendo lo mismo. Las tarifas del baht tailandés fluctúan sin parar. Soros vio que el gobierno tailandés había entrado en el mercado y tenía una sonrisa victoriosa en su rostro. Capítulo 918. Nible. Esa noche, las tasas de baht volvieron a 25,4. 1 y Bason se sentía orgulloso. Mañana llevará el baht tailandés a 25. 1. La tasa actual está dentro del rango de fluctuación aceptable, pero aún piensa que no es suficiente. La tasa actual no permitirá que Soros y sus hombres sufran muchas pérdidas. Debe aumentar las tasas más alto para aumentar las pérdidas de Soros. Feng Yu tenía una sonrisa en su rostro mientras miraba las tarifas. Esta pequeña fluctuación no hará que el gobierno tailandés sea cauteloso y los hará caer en la trampa. A esto se le llama cortar la carne con un cuchillo sin filo. El gobierno tailandés nunca lo esperará. Todos habían trabajado duro hoy. Aparte de los de turno, regrese y descanse bien. Quiero enfatizarlo nuevamente. En las siguientes 2 semanas, nadie podrá beber alcohol ni tomar licencia a menos que sea una emergencia. Además, nadie puede contarle a otros sobre nuestras inversiones. Feng Yu miró a todos cuando dijo esto. Había hecho un gran esfuerzo para enviar a uno de sus hombres al lado de Soros como su espía el año pasado. Feng Yu sospecha que Soros podría sobornar a uno de estos corredores. Tenía que tener cuidado y no caer en ninguna trampa colocada por Soros. Es por eso que incluso los corredores de la empresa no conocen sus fondos ocultos. Solo el profesor Liang sabía que Feng Yu todavía tenía una cantidad significativa de dinero escondida en algún lugar, pero no se lo dirá a otras personas. Kirilenko también sabía sobre esto. Pero es una cantidad significativa y es más cuidadoso que Feng Yu. Feng Yu no es bueno para observar la expresión de las personas y podría estar equivocado. También podría ser que el espía sea bueno escondiéndose y no haya hecho sospechar a Feng Yu. Feng Yu estaba más preocupado por los corredores de Nueva York. Sus familias no están en Hong Kong y en Estados Unidos, Soros puede ofrecerles protección. No temen que Feng Yu se venga de ellos. Estaba más seguro con los corredores de Hong Kong. Sus familias están todas en Hong Kong y hay tríadas en Hong Kong. ¿Qué familia influyente de Hong Kong se atreve a decir que no tiene ningún trato con las tríadas locales? Estos corredores son codiciosos, pero no se atreven a tocar el dinero de Feng Yu. Al día siguiente, Feng Yu le dijo a Zhao Ji y al resto que comenzaran a deshacerse de las acciones de Tailandia. El mercado de valores había caído levemente ayer y un gran volumen de acciones fue objeto de dumping cuando comenzaron las operaciones. En una hora, el índice bursátil cayó un 3%. Feng Yu había comprado una cantidad significativa de futuros sobre índices bursátiles y ganará 5 millones de dólares por cada punto perdido. Si el índice bursátil de Tailandia cayó 100 puntos, ganará 500 millones de dólares. Aunque los rendimientos pueden parecer altos, Feng Yu había invertido muchos más fondos. La pérdida por deshacerse de las existencias es una gran cantidad. Feng Yu había arrojado un gran volumen de existencias en poco tiempo. Pero el gobierno tailandés reaccionó rápidamente y anunció una serie de buenas noticias, presumiendo de grandes ganancias, para atraer a pequeños inversores. Están tratando de hacer subir los precios de las acciones, especialmente los blue chips. En este momento, Soros y sus hombres utilizaron sus métodos habituales para difundir noticias negativas sobre el gobierno tailandés. Dijeron que al gobierno tailandés solo le quedan un poco más de unos pocos miles de millones de dólares en sus reservas, y que el baht tailandés se depreciará en más del 50%. El índice bursátil caerá por debajo de los 500 puntos. Estos rumores fueron impactantes y mucha gente pensó que era falso. ¿Cómo pueden ser tan bajas las reservas de divisas del gobierno tailandés? Además, ¿cómo puede el índice bursátil caer por debajo de los 500 puntos? Actualmente todavía está en 1000 puntos. Los precios de las acciones habían caído levemente, pero ahora se habían recuperado. Los rumores son demasiado infantiles. Pero algunas personas creyeron en los rumores y comenzaron a vender sus acciones. El índice bursátil comenzó a caer nuevamente.
A medida que cae el índice bursátil, más personas comienzan a creer en los rumores. Todos los inversores extranjeros comienzan a retirar sus inversiones del mercado financiero de Tailandia. Algunas empresas comienzan a vender sus fábricas y oficinas a precios bajos a cambio de USD. Sintieron que el baht tailandés se depreciaría y que la economía de Tailandia colapsaría. Algunas personas, como Bason, todavía insisten en que esos rumores son falsos, y solo los idiotas los creerán. El gobierno tailandés consideró que es fácil aplastar estos rumores. Bason aparecerá frente a toda la nación para aclararlo. Veamos si la gente creerá los rumores, o creerá al experto que ganó contra esos especuladores internacionales. Pero Bason no sabe que esto era lo que querían Feng Yu y Soros. No quieren que todos abandonen el mercado financiero de Tailandia de la noche a la mañana, o de lo contrario, el gobierno tailandés impondrá algunas medidas extremas. Además, si el gobierno tailandés pierde en 2 o 3 días, el resto de los países del sudeste asiático no se verán profundamente afectados. Si el resto de los países no se involucraron, ¿cómo pueden Feng Yu y Soros obtener ganancias? Bason está ahora en las noticias de Tailandia. Todavía tiene su mirada confiada y arrogante en su rostro. El exceso de confianza conducirá a errores. Los tipos del baht tailandés siguen fluctuando agresivamente, pero el índice bursátil está cayendo lentamente. Viejo, deshaga un 5% más de existencias hoy. Démosles un poco de emoción. Ordenó Feng Yu. Zhao Jia sintió y salió a dar instrucciones al resto. Feng Yu sacó una lata de kili y bebió la mitad de un trago. Todo fue de acuerdo al plan. Feng Yu y Soros no tenían miedo incluso si ocurrieron algunos contratiempos en el camino. Están preparados para todos los escenarios posibles y pueden reaccionar a tiempo. Tal vez Feng Yu y Soros pensaban demasiado en el gobierno tailandés. Los escenarios para los que se habían preparado no aparecieron. El gobierno tailandés tampoco subió las tasas del baht tailandés como loco. La vez anterior, Soros tiene miedo de entrar en un punto muerto con el gobierno tailandés porque no tiene fondos suficientes. Pero ahora tienen fondos suficientes para luchar contra el gobierno tailandés. Sin saberlo, el gobierno tailandés había utilizado más de 10.000 millones de dólares de sus reservas para impulsar sus tasas. Bason sabía que Soros había perdido la vez anterior, y esta vez, debería haber preparado más fondos. Bason sintió que esto era normal e incluso piensa que cuanto más largo sea el estancamiento, más pérdidas sufrirá Soros. Ambas partes parecen tener un acuerdo de no hacer todo lo posible y quieren prolongar el estancamiento. Pero hay un problema con la estrategia de Bason. Feng Yu y Soros conocían la fuerza del gobierno tailandés, pero el gobierno tailandés no sabe cuántos fondos tienen Feng Yu y Soros. Bason pensó que las estrategias que usó anteriormente eran efectivas, y puede darle a Soros un golpe mortal en cualquier momento. Pero no se dio cuenta de que las reservas extranjeras tailandesas están siendo mordidas lentamente. Cuando se agoten todas las reservas extranjeras, será la ruina del gobierno tailandés y el comienzo de la crisis financiera asiática. Capítulo 919. Jaja, todavía tenemos dinero. Gobernador, ¿qué debemos hacer? Hay rumores de que no tenemos fondos suficientes. Bason estaba preocupado ya que esta vez, los rumores son ciertos. Ahora no tienen fondos suficientes. El año pasado, el gobierno tailandés todavía tenía 30.000 millones de dólares en sus reservas de divisas. Pero desde principios de este año, el comercio de Tailandia ha caído y solo tienen alrededor de 20.000 millones de dólares. A principios de este año, también habían usado una parte contra los Soros. Ahora, sus reservas de divisas se están agotando. Bason se dio cuenta de que había subestimado a Soros y a los especuladores internacionales. Esta vez, no solo se enfrenta al fondo cuántico de Soros, y debe haber otro grupo de personas involucradas en esto. Bason había pensado que podía mantener a esos especuladores internacionales en un punto muerto y luego aplastarlos de una vez. Pero ahora, parece que será el gobierno tailandés el que será aplastado. Bason de repente tiene una idea. También puedo difundir rumores contra todos ustedes. ¿Eh? Es posible. Feng Yu estaba viendo las noticias de Tailandia y vio a Bason parado frente a los reporteros diciéndoles que el gobierno tailandés había cambiado su yen y el marco de Alemania a USD. Con sus USD en sus reservas extranjeras, todavía tienen 30.000 millones y ganarán. Hermano Feng, ¿Tailandia todavía tiene a yen y mark en sus reservas? Fu Guangzhen preguntó preocupado. Sí.
En sus reservas, tienen 3 tipos de monedas extranjeras. Pero su política de divisas no les permitirá tener más del 50% del yen en sus reservas. Su marca no superará el 10%, y estas cifras son las máximas. ¿Eso significa que están mintiendo? Fu Guangzhen se sintió aliviado. Son todas noticias falsas. Deberían haber terminado de gastar sus yenes y marcos hace mucho tiempo. Ayer, deberían haber usado su yen para subir las tasas del baht tailandés y usar su marca esta mañana. Habían cambiado todas sus monedas extranjeras a US para comprar baht tailandés. Me pregunto cómo se convirtió este Bason en el gobernador del Banco Central de Tailandia. Se puede usar cualquier moneda para comprar baht tailandés y aumentar las tasas. No tiene que ser US o yen. La persona que escribió este discurso para Bason debe ser un idiota que no tiene ni idea del comercio financiero. Según sus estimaciones, ¿cuánto cree que tienen ahora en sus reservas de divisas? Preguntó Fu Guangzhen. No serán más de 5.000 millones de dólares. Para mañana, usarán todo su dinero. Después de la ola de ataques de hoy, Tailandia utilizará mañana su último recurso. Eso significa que el ganador saldrá mañana. Fu Guangzhen estaba encantado. Esta es una victoria fácil, y eso significa que sus inversiones en Win Rhyme Consulting Firm generarán ganancias. Feng Yu puso los ojos en blanco. ¿No te mencioné esto antes? ¿Qué hará si su empresa tiene problemas de flujo de caja? ¿Está diciendo que Tailandia recibirá ayuda o pedirá dinero prestado? ¿Sabes a qué países se acercarán? Fu Guangzhen recordó que Feng Yu había mencionado esto antes. Lo más probable es que sea Singapur, seguido de Japón e Indonesia. Después de eso, se acercarán a Malasia y Taiwán. Pero independientemente de los países, la cantidad que presten a Tailandia no será significativa. 10.000 millones de dólares deberían ser su máximo, ya que estos países tampoco tienen suficientes reservas extranjeras. Cualquiera que sea el país que preste a Tailandia, el dinero será nuestro próximo objetivo. Las reservas de divisas de esos países no son altas y todavía se atreven a prestar dinero a Tailandia. Esto es como buscar la muerte. Prestar dinero a Tailandia no cambiará nada y aumentará el riesgo de su país. Los países que prestan dinero a Tailandia deben ser idiotas. De todos modos, Feng Yu había hablado con Iron Fist Zhu sobre esto, y China no prestará ni un centavo a ningún país del sudeste asiático en estos 2 años. ¿Puede Soros predecir que esto suceda? Preguntó Fu Guangzhen. Feng Yu se dio una palmada en la frente. Por favor, que Soros es el mejor administrador de fondos de cobertura del mundo. ¿Cómo puede perderse algo tan obvio? Incluso si Soros está borracho o se ha vuelto senil, los 4 administradores de fondos a su cargo también lo sabrán. El resto de los corredores de Soros también son élites. Con su conocimiento en comercio financiero, ¿todavía se atreve a dudar de Soros? No creas que otras personas están a tu nivel, ¿de acuerdo? ¿Crees que el profesor Liang no sabe sobre esto? ¿Crees que tu tío mayor no sabe qué está pasando? Puede preguntar a cualquiera de los corredores en la oficina principal. ¿Cuál de ellos no sabe sobre esto? Si descubre que alguno de ellos no pudo decir que el gobierno tailandés está mintiendo, hágamelo saber. Lo despediré de inmediato. Feng Yu respondió. Fu Guangzhen sonrió avergonzado. Solo estoy preguntando casualmente. No te molestaré. Todavía he trabajado en la empresa comercial. Bason sabía que el gobierno tailandés no tenía fondos suficientes y quería ahuyentar a Soros con las noticias falsas. Pero se dio cuenta de que es ineficaz. Solo podría ralentizar la tasa de caída de su mercado de valores. La caída del mercado de valores más lento no es suficiente para salvar su economía. Muchos inversores extranjeros aún están retirando sus inversiones y esos especuladores internacionales no se detienen en absoluto. Todavía están tirando BAT. Si Tailandia aún no encuentra nuevos fondos en 2 días, están terminados. Bason no tuvo más remedio que pedir ayuda al primer ministro. Espera que el primer ministro consiga que el resto de los países de la región ayuden a subir las tasas de BAT o presten una suma de dinero a Tailandia. Chavalit todavía se sentía confiado después de ver las noticias, y fue solo después de que Bason lo conoció, se dio cuenta de que Tailandia estaba arruinada. Chavalit es un general del ejército y no es bueno en política, y mucho menos en economía. El reportaje de la televisión había engañado a casi todo el país, incluido Chavalit. ¿Estás diciendo que si todavía no podemos pedir prestada una suma de dinero mañana, habremos terminado? Sí.
Chavalit casi saca su arma para ejecutar a este maldito Bason en el acto. Maldición. Esta situación es tan mala, ¿y solo me estás informando ahora? Con solo un día, incluso si puedo obtener un préstamo de otros países, debemos pagar un alto precio por ello. Pero las pérdidas de Tailandia serán significativamente mayores si Tailandia no pide dinero prestado. Bason le dijo a Chavalit que si las tasas de VAT caían, la economía de Tailandia colapsaría y habría una inflación severa. Solo la deuda externa de Tailandia puede llevar a la bancarrota a la nación. Debes retenerlos a toda costa mientras pido dinero prestado. Si me dices que es demasiado tarde antes de que pueda pedir prestado dinero, te ejecutaré. Chavalit estaba furioso. Bason regresó a su oficina e inmediatamente convocó a una reunión con economistas y expertos en comercio financiero. Deben encontrar una solución lo antes posible. Las estrategias son útiles si ambos lados están al mismo nivel. Pero si un bando está dominado, las estrategias solo pueden ralentizar su derrota. Soros sostenía una copa de champán. ¿El gobierno tailandés no tiene dinero? Jaja, todavía tenemos dinero. Capítulo 920. Reavivar la esperanza. El primer ministro de Tailandia voló inmediatamente a Singapur. Todavía debe visitar Indonesia, Malasia y otros países. Feng Yu vio este informe de noticias y supo que la reserva extranjera de Tailandia está vacía. Chavalit está visitando los otros países para pedir dinero prestado. Se pregunta cuánto puede pedir prestado Chavalit esta vez. De la cantidad de países que visita Chavalit, debería pedir prestado una gran cantidad. El teléfono de Feng Yu sonó y era Soros. George, ¿qué es? ¿Has visto las noticias de Tailandia? Chavalit está de visita en Singapur, seguida de algunos otros países. Preguntó Soros. Sí. Debería ir allí a pedir dinero prestado. ¿Por qué? ¿Le preocupa que no tengamos fondos suficientes si Tailandia obtuvo préstamos de esos países? No tengo fondos suficientes. ¿Puedes recaudar más fondos? Si Tailandia logra recaudar más de 10.000 millones de dólares, estaremos en peligro. Soros parecía preocupado. ¿Eh? ¿Soros no tiene fondos suficientes? Imposible. Soros estaba regresando y esta vez había recaudado una importante suma de dinero. Con los fondos de Feng Yu ingresando al mercado, será suficiente. ¿Empezó Soros a construir grandes carteras en los otros países? Feng Yu de repente sintió que Soros estaba mintiendo y quería saber si había escondido dinero en otra parte. Quizás está tratando de que Feng Yu transfiera los fondos de Hong Kong, y puede aprovechar la oportunidad para atacar Hong Kong. Es posible. Soros es un viejo zorro astuto, y esta es la tercera vez que ataca a Tailandia. ¿Cómo no estar preparado? Feng Yu sintió que incluso si no hubiera participado esta vez, Soros y sus hombres aún ganarían. Con Feng Yu participando en la guerra esta vez, Soros puede vender más baht tailandés. Aún debería tener dinero. No tengo más dinero. Había usado todas las acciones de mi empresa para obtener préstamos y el interés es muy alto. Si no tiene suficientes fondos, cancelaré todos mis contratos futuros mañana para dejar de soltar. Feng Yu comienza a ser irracional. Si no saca más dinero para ganar el gobierno tailandés, me iré. Aunque yo pueda sufrir algunas pérdidas, tú sufrirás más. Feng Yu no tenía nada que perder. Veamos quién tiene la ventaja. Soros retrocedió. Feng, no estés ansioso. Es posible que no perdamos todavía y que el gobierno tailandés no pida prestado suficiente dinero para ganarnos. Aunque no nos quedan fondos, debemos mantenernos firmes. El gobierno tailandés utilizará las tasas flotantes para detener las pérdidas. Este es su último truco, y les daremos un golpe mortal cuando suceda. Recuperaremos todas nuestras pérdidas en un día. Yo espero que sí. De todos modos, me retiraré de inmediato si el VAT se eleva por encima de mi rango aceptable. Feng Yu no dijo cuál es su rango aceptable, pero lo dice para amenazar a Soros. Después de colgar, Soros estaba preocupado. Feng Yu tenía razón en cuanto a que Soros todavía tiene fondos suficientes, pero Soros quería construir carteras más grandes en los otros países. Por eso pensó en utilizar Feng Yu para invertir más dinero. Ahora, cuanto más VAT vendieron, mayores serán sus pérdidas. Soros tampoco quiere perder tanto de su propio dinero. Soros solo está probando si Feng Yu todavía tiene fondos ocultos. Sintió que Feng Yu debería tener más fondos escondidos en algún lugar. Además, Feng Yu es de Hong Kong y hay muchos magnates como Fu Ronqi allí.
Feng Yu puede recaudar fácilmente unos pocos miles de millones de dólares con ellos. Soros descubrió que Feng Yu está cerca de la familia Fu y Superman Lee. Si Feng Yu puede unir a estas dos familias, pueden ganar fácilmente al gobierno tailandés. Pero Feng Yu no cayó en la trampa, o no está tan cerca de esas dos familias como los rumores. Después de todo, hay una gran diferencia de edad entre Feng Yu y los jefes de esas dos familias. No escucharán a un mocoso joven. Después de esta llamada telefónica, Soros sintió que Feng Yu no es nada de lo que temer. Después de barrer los países asiáticos, atacará Hong Kong y hará que Feng Yu pierda todas sus ganancias de Tailandia. Si te niegas a unirte a nosotros, eres mi enemigo. Debilitar a mi enemigo es algo que me gusta hacer. Feng Yu y Soros podrían estar cooperando ahora, pero desconfían el uno del otro y podrían pelear en cualquier momento. No se caerán pronto, ya que todavía no han obtenido beneficios. Pero una vez que ambos hayan ganado dinero, será diferente. A Feng Yu no le gusta el resto de los países del sudeste asiático, porque una vez que la economía de China crezca, China será una amenaza para ellos, y seguramente encontrarán formas de detener a China. Feng Yu es un chino patriota y la economía de China tiene un impacto directo en sus negocios. Si China es pobre, habrá muy pocos magnates chinos. Después de la caída de las economías de esos países, el crecimiento de China será más rápido. No me digas que el gobierno de Estados Unidos no está apoyando a Soros desde las sombras. Estos pocos países del sudeste asiático se están desarrollando rápidamente y tienen muchos ciudadanos ricos. Esto debilitará la influencia de Estados Unidos sobre los ciudadanos de estos países. Solo cuando estos países estén subdesarrollados, Estados Unidos será visto como más poderoso. De esta manera, Estados Unidos puede mantener su asiento como el gran hermano del mundo. Incluso la Unión Soviética se había desintegrado a causa de Estados Unidos. ¿Cómo puede Estados Unidos permitir que otros países se desarrollen? Durante esta crisis financiera asiática, Estados Unidos también querrá reprimir el crecimiento económico de China. Para Estados Unidos, la amenaza de China es mucho mayor que en Rusia. Ese hombre todavía está presente y aumentará la amenaza contra Estados Unidos. Una vez que China se fortalezca, Taiwán será recuperada por la fuerza. Soros es bueno usando la política para especular. Feng Yu nunca creerá que Soros no está relacionado con el gobierno de Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como China deben beneficiarse de esta crisis financiera asiática. El comercio de China con esos países no es alto en primer lugar. Una vez que los inversores internacionales noten que la economía de China se está desarrollando rápidamente, llevarán sus inversiones a China. El gobierno chino ni siquiera necesita ofrecerles subsidios u ofrecerles tratamientos especiales. Al día siguiente, Bason apareció nuevamente frente a los reporteros y comenzó su discurso de victoria. Habíamos pedido prestados 7.000 millones de dólares a Singapur. Esos especuladores internacionales no serán rival para nosotros. Una vez que se informó de esta noticia, los tailandeses reavivaron la esperanza para la economía de Tailandia. Algunos inversores extranjeros que querían irse cambiaron de opinión. Fin del capítulo 920. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.